Amén. 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 Dios los bendiga, amados hermanos. La paz del Señor Jesucristo sea con todos ustedes en esta hermosa mañana aquí en la ciudad de Toronto, Ontario, Canadá. Desde este púlpito 312 Oakwood, la Iglesia Nueva de Jerusalén, junto con sus pastores y amigos, la Iglesia de la Comunidad. Un fuerte abrazo, un fuerte saludo a la distancia a todos los amigos que nos ven a través de este medio, a todas las familias que puntualmente están acercándose a nosotros a través de este medio, de este canal, del Facebook y del YouTube, donde hemos nosotros dedicado este tiempo para bendecir y adorar el nombre de aquel que vive por todos los siglos. Allá en sus casas, bendiciones, una catarata de bendiciones para todos mis hermanos y para todos los amigos que nos ven en el día de hoy. No se olvide, el viernes a las 6 de la tarde y el domingo a las 12 del día, como siempre, estamos aquí anunciando estas verdades eternas, las que nos ayudan, las que nos consuelen, las que nos hablan a nosotros constantemente. De una u otra manera, Dios usa a sus canales para que lleguen a nuestra vida y sean de gran bendición. Queremos queremos leer una lectura en el Salmo 27, uno de los salmos bien conocidos. Quiero tener una lectura bíblica antes de entregarle la parte a nuestra hermana Patricia, que nos va a traer el consejo de la palabra de Dios. En el Salmo 27, mire, bien conocida esto. Vamos a darle lectura una vez. Dice: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su santo templo. Porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, y sobre una roca me pondrá en alto. Qué linda esta palabra. Estaba escuchando en las noticias en el día de ayer a la vicepresidenta de los Estados Unidos en una conferencia de prensa que duró solamente unos segundos y dijo que se prepararan para una crisis peor de la que estamos viviendo. Puede ser, yo no sé, el virus está allí. Los variantes vienen unos tras otros amenazantes que atemorizan a la gente, al pueblo y al mundo. Pero la palabra dice que él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Él me va a proteger. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Es decir, si nosotros vivimos con él, lo que está diciendo el Salmo 91 es que él va a morar, a vivir. Morar significa vivir. Entonces va a vivir contigo. Pasará de algo, pasará por alto, pero a ti no llegará. Así que le damos gracias a Dios, siempre con una palabra de aliento, de esperanza, una palabra de fe, una palabra que nos ayude, una palabra que nos consuele, una palabra que nos empuja a avanzar y no a quedarse, porque el que se queda pierde. Dios lo bendiga, nuestra hermana Patricia.
Muy buenos días. El Señor Jesucristo les bendiga. Bienvenidos a la casa de Dios. Su palabra dice, donde están 2 o 3 congregados en su nombre, ahí está Él. Vamos a abrir nuestras Biblias en este día, en Mateo capítulo 6, versículo 9. En adelante. Amén, y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Vosotros, pues, oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslos hoy. Y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Padre, gracias te damos en esta hora. Disponemos nuestras vidas, nuestros corazones. Lo traemos al trono de tu gracia, Señor, a tus pies, Señor, en esta hora. Confesamos, Señor, creemos en fe que nuestros corazones son buena tierra. Oh sembrador, planta una vez más en nuestras vidas. Señor, gracias, te bendecimos, Señor, por todas tus bondades y por todas tus maravillas, por tu gran amor con que nos has amado. Muchas gracias, Señor. Amén. Bueno, hoy vamos a tener un tipo de estudio. Siéntese, póngase cómodo, busque lápiz, busque papel y comencemos. La escritura nos dice, cuando nosotros leemos los evangelios, sobre todo el evangelio de Juan, que Juan 10:36 nos dice, el que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas porque dije, Hijo de Dios soy. Juan 12:26, si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviera, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Bueno, en todos los evangelios el Señor habla y pues se hace mucho más énfasis en el libro de Juan que Dios es el Padre del Señor Jesucristo, de Jesucristo, de Dios hecho hombre, del hombre. Y eso es algo que leemos, pero muchas veces lo leemos y no centramos nuestra atención o no traemos el foco de lo que el Señor quiere resaltar cuando dice que el Padre lo envió, que el Padre le habló, etcétera, etcétera. Entonces tocaremos un primer punto, un primer aspecto, y es ¿quién es el Padre de Jesús? Bueno, Génesis 1:1 nos dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. El Padre de nuestro Señor Jesucristo
es el creador de los cielos y la tierra, de todas las cosas. Él existe, Él es, su existencia se recibe o la recibimos nosotros por fe en nuestros corazones. Pero cuando nosotros normalmente hablamos de fe, porque en la iglesia del Señor Jesucristo se habla mucho acerca de la fe y ten fe, ten fe, ten fe. Y la fe de la cual nosotros hablamos en la Escritura no es una fe ciega, en el sentido de una fe que tú no sabes nada. Es una fe que está fundamentada en la palabra del Señor, en lo que Dios ha hecho y el testimonio que Dios ha dado a todos los hombres desde la creación del mundo. Hebreos 11:6 nos dice, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Cuando nosotros vemos en el libro de Romanos, capítulo 1, versículo 19, nos habla un poco acerca de ese Dios y de su testimonio. Dice, porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, porque las cosas invisibles de Él. ¿Quién es Él? ¿Quién es ese Dios todopoderoso? Nos dice aquí la Escritura. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Siendo entendidas estas cosas que Dios hace, siendo entendido qué es Él, siendo entendida la manifestación de su poder, siendo entendidas por medio de las cosas, de todas las cosas, de modo que los hombres no tienen excusa. Ahora, la Biblia nos habla de nuestro Dios, de nuestro Creador, desde Génesis hasta Apocalipsis, de muchas maneras, con testimonios y cosas grandísimas que Él hizo, y con cosas muy pequeñas en la vida de cada una de las personas que están plasmadas o que están descritas aquí en este libro. Por ejemplo, Dios es el creador de todas las cosas invisibles. Él creó los ángeles, Él creó los arcángeles, Él creó los querubines, que a nuestros ojos naturales, ¿verdad? O respecto a nuestros ojos naturales o vista natural no lo podemos ver, pero que se hacen manifiesto en la tierra conforme a la voluntad y la soberanía de Dios, y encontramos su aparición a lo largo de la Escritura, a lo largo de la historia. Encontramos un testimonio en Isaías 37-36, ¿verdad? En medio de una guerra. Y nos dice y nos testifica la Escritura que Dios envió un ángel a petición de su pueblo. Y salió aquel ángel de Jehová y hirió a 185,000 hombres en el campamento asirio. No es fantasía, es una narración histórica de un suceso que vivieron unas personas en un determinado momento de la historia, pero no lo vemos. Aquí deben haber ángeles, pero nuestros ojos no los están viendo físicamente, a menos que Dios nos los permita. Creó los cielos y la tierra, ¿verdad? Creó al hombre. El reino de Dios existe antes de que Dios creara la tierra, antes que creara el hombre. Existe antes que creara la iglesia. Ahora, como decía anteriormente, todas estas verdades se reciben por fe. Fe en el Hijo del Hombre. La fe que viene de Dios, que le abre el corazón, se lo despierta al hombre, le abre sus ojos
Dios es soberano y por su voluntad, porque Él quiso, Él creó todas las cosas. Wow, entonces si Dios hizo tantas cosas tan maravillosas, tantas cosas tan bonitas, usted se levanta en la mañana y ahora que está comenzando la primavera, ve la grama, sale temprano, escucha el cantar de los pájaros, la combinación de la naturaleza, qué hermoso. Todo eso lo creó el Señor. Su voluntad, por su voluntad. Y dijo, produzca la tierra y produjo vida. Produzca, al cielo labró y dijo, haya lumbreras y hubo lumbreras. Produzcan las aguas, seres vivientes y hubo seres vivientes. Produzca la tierra, seres vivientes y fue así. Y después dijo, hagamos al hombre. Entonces, ¿de quién son todas las cosas? Todo lo que usted ve, todo lo que le rodea, ¿a quién le pertenecen? ¿Quién tiene la autoridad sobre todas ellas? Pues ¿quién las creó? ¿Quién las hizo? Tiene gobierno y tiene autoridad sobre ellas. Que lo acepte el hombre o no, ya ese es otro cantar. Bueno, y hablando del Hijo de Dios, nos dice Juan 1:1, y en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Jesús era Dios, el Hijo de Dios, concebido sobrenaturalmente por el Espíritu Santo de Dios. Amén. Y vino a morar en la tierra. Y aquel Verbo se hizo carne y lleno de gracia y de verdad estuvo en medio de los hombres. Jesús, el Dios, el creador de los cielos, el Hijo de Dios, ¿verdad? Tomando forma de hombre, Jesucristo nació, creció como cualquier niño, caminaba por las calles de Jerusalén como cualquier persona, comía, le daba hambre, se cansaba, lloró, cantó. Ese es Jesús, el Hijo de Dios. Pero acompáñeme por favor a Filipenses. Con esta introducción, téngala en su mente y sigamos la línea en Filipenses capítulo 2, desde el versículo 6. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó a ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Dios tomando forma humana, y no cualquier forma humana. Como humano se hizo siervo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, dice allí la escritura. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Respecto a este punto nos dice el apóstol Pablo en Colosenses en relación a nosotros. Y vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, el Padre os dio vida juntamente con Él, perdonando todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. ¿Cuál acta de los decretos? Todo hombre que nace, Patricia tenía un acta de muerte. Porque Patricia nació en pecado. Y tenía un acta de muerte. Pero dice allí la palabra del Señor, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, el Señor Jesucristo, que nos era contraria para tener vida, quitándola de en medio.
y clavándolo en la cruz, despojando a los principados y a los potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Esta palabra triunfando me llamó mucho la atención porque casualmente en estos días escuchaba la diferencia entre victoria y triunfo. Y el hermanito explicaba y decía que cuando nosotros hablamos de victoria, se refiere a la batalla, al campo de batalla, a lo que se hace en el campo de batalla. Pero el triunfo es la celebración de lo que tú obtuviste. Wow, y si tú miras a Cristo en aquel madero colgado, qué forma de celebrar una victoria. Impresionante. Colosenses capítulo 2, versículo 9. Por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo. ¿A quién? A Jesús. No a Dios. Dios no necesitaba exaltación. Porque Dios es altísimo sobre todas las cosas. A Dios hecho hombre, al hombre, a Jesús, al Hijo. Dios lo exaltó hasta lo sumo, dice la Escritura, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiesen que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Aleluya. Jesús el Salvador. Jesús el ungido de Dios. A ese exaltó el Señor. Siendo Dios, se hizo hombre, se hizo siervo y murió en la cruz por nosotros. Y entonces nos dice en el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 36, testificando el apóstol Pedro: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Dios le ha hecho Salvador y ungido. Ahora entremos a algunos conceptos un poco técnicos. Dije que íbamos a estar como especie de una clase, ¿verdad? Tomando como base esto, cuando nosotros leemos la Escritura y leemos el término Señor, es una palabra, pues aquí se utiliza, yo veo que lo utiliza de pronto con algunos personajes que tienen de pronto cierto rango, que merecen mucho respeto. En nuestros países es bastante común la palabra señor, señora, por respeto a las personas adultas. Y en aquel tiempo, cuando el apóstol Pablo empieza a escribir, cuando Pedro, los discípulos empiezan a testificar del Señor Jesucristo, el concepto es muy diferente al concepto que hoy manejamos del término Señor. Miremos un poco entonces este término. En el griego, cuando nosotros escudriñamos un poco, vamos y investigamos, en el griego la palabra Señor significa Kyrios. Y miramos que tiene unas connotaciones. Se usaba uno para hablar del emperador. Otros se usaban con personas que pues tenían cierto nivel, personas que poseían esclavos. Entre sus bienes estaba la posesión de esclavos. A él se le llamaba Kyrios, dice la escritura y la historia, con K menor. Al emperador con mayúscula.
y significa, dentro de los conceptos que se manejaban en la historia, jefe, dueño, soberano, máxima autoridad. Esto significa Kyrios. Si miramos el término hebreos, esta palabra Señor, traducida como Kyrios, se le atribuía a un nombre con que se conoce al Señor, a Dios, y es Adonai. Y tiene el concepto, encierra el concepto de quien juzga, quien gobierna, designa al Señor como el Todopoderoso, amén, a quien están sujetas todas las cosas y a quien el hombre o quien se relaciona con el hombre en este término como siervo, la relación que hay entre este término y los hombres, siervo. Ahora, entonces vemos que en hebreo este término, ¿verdad?, se refiere al Señor como Adonai, a Dios, el dueño, pero cuando lo miramos en hebreo, lo miramos en el sentido que la Biblia nos dice, amén, y dueño. ¿Por qué dueño? Pues porque creó todas las cosas. ¿Por qué autoridad? Porque el que creó todas las cosas tiene la autoridad sobre todas las cosas. Ahora, juntando los dos términos, vemos que cuando por el Espíritu Santo, los apóstoles cuando comienzan a predicar a Jesucristo, su resurrección, y empiezan a predicar el Señor Jesucristo, están hablando en este tiempo, todo el mundo lo tenía claro, el concepto era bien conocido en aquel tiempo, porque cuenta la historia que los romanos, la población general, cuando se saludaba, después que se daba un saludo, decía, César es el Kyrios. Eso era algo que el ciudadano debía hacer constantemente. Ahora, entonces, cuando nosotros sumamos estos dos conceptos, estamos hablando que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo es el Kyrios, es Adonai, es Dios, es jefe, es dueño, es amo, es la máxima autoridad que hay sobre todo lo creado. Fue un puesto que el Señor le dio y le dio un nombre sobre todo nombre, dice la Escritura. ¿Qué nombre cree usted que sea muy destacado en la tierra? ¿El de un rey, el de una reina, el de un presidente, el de un millonario? En su mente, ¿cuál nombre es el más prestigioso? Pues sobre todo nombre está el nombre de Jesucristo, de Jesús el Señor. Ahora, cuando se reconoce al Señor, a Jesús como el Señor, estamos diciendo que el hombre está reconociendo a Jesús como Dios, como jefe, como dueño, como amo, como la máxima autoridad en todas las cosas. Y, por lo tanto, consideramos y aceptamos el entregar nuestra vida y todas las cosas, ¿verdad? Y tener una vida, por supuestamente, pues coherente con lo que creemos, con lo que nosotros confesamos. Y hago esta intervención porque normalmente escuchamos, sí, el Señor Jesucristo, pero ¿cuánta conciencia hay despierta acerca de esto? Ahora vamos a meternos un poquito más allá. La idea es hacer un mapa, ¿verdad? Y tengamos algo fresco. Para algunos eso es algo que conocí hace mucho tiempo. Para otros quizás tome sentido.
para otro debe ser posiblemente algo quizás nuevo. Miremos algunos conceptos, algo que se habla específicamente en la Escritura. Cuando nosotros estamos en el libro de los Hechos, ¿verdad? Allá hay un pasaje muy famoso en el libro de los Hechos y es cuando Pablo y Silas están ahí en Filipo y están cantando y la gloria de Dios baja y las cárceles, ¿verdad? Hay un terremoto, se abren. Y en medio de esa escena aparece un hombre que se conoce como el carcelero. Y él al ver de estas cosas, al ver lo que está pasando, dice y le dice a Pablo, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos le respondieron, cree en el Señor Jesucristo, amén, y serás salvo. Cree en el Kyrios. Un carcelero tenía bien claro qué le estaba diciendo Pablo. Bien clarito lo tenía. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Cree en el Señor Jesucristo. Cree en el Kyrios. Cree en el amo. Cree que Él es la máxima autoridad. Entonces Pablo le comenzó a hablar palabras del Señor. Amén. Y a los que estaban en su casa y enseguida se bautizó. Pedro, en el capítulo 2 del libro de los Hechos, cuando empieza a predicar, le dice, ¿verdad?, al pueblo en medio de la prédica, a este Dios, a Jesús al que mataron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre del Señor Jesucristo, en el nombre de Dios, en el nombre del dueño de todas las cosas, en la máxima autoridad. Ellos reconocían qué les estaba diciendo Pedro. ¿Qué se necesita para ser salvo? Bueno, vamos a Romanos, capítulo 10. Dice Romanos, capítulo 10, versículo 9. Que si confesares con tu boca, dos cosas resalta y deja muy claro Pablo. Dos cosas, que si confesares con tu boca que Jesús es del Señor y creyeres en tu corazón que el Dios Todopoderoso, que su Padre lo levantó de los muertos, serás salvo. Ahora, para una persona de la época, pero también para hoy, ¿qué significa confesar a Jesús? Amén. Significa aceptar quién es Él. Aceptar que es el Hijo de Dios. No es el hijo de cualquier persona. Que es el Kyrios. Que es el dueño. En una forma sumisa y rendirnos a Él. Ahora, la palabra del Señor dice que Él es el Señor. Con todo el concepto que nosotros leímos y el concepto que la Escritura declara. Si Jesucristo el Señor
Él que Dios, el dueño, el jefe, el amo, la máxima autoridad, a quien rendimos nuestra vida sumisamente, nos dice que tienes que perdonar, que tienes que dejar allí tu ofrenda. Anda, ve y reconcíliate. ¿Qué debemos hacer? Si el Cristo nos dice que tenemos que confesar nuestros pecados, ¿qué tenemos que hacer? Si hemos rendido nuestra vida a Él, si lo reconocemos como Señor de señores, si nos dicen que no podemos mentir, lo que pasa es que, si digo la verdad, me voy a buscar muchos problemas. Si digo la verdad, me va a costar dinero. Pero si el Cristo dice que no debemos mentir, ¿qué debemos hacer? Si dice que no tenemos que matar, si dice que nos guardemos de hacer nuestra propia justicia delante de los hombres, si le dice al esposo que trate a su esposa como vaso más frágil, ¿qué debemos hacer? Si nos dice a la esposa que debemos respetar a nuestro esposo, ¿qué debemos hacer? Que no desesperemos a nuestros hijos, pero que los corrijamos. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? Si nos dice, airaos, pero no pequéis. Quite de vosotras toda malicia, toda amargura, todas estas cosas que debemos hacer. Ese es el reino de Dios en los hombres. Más señales, prodigios, sanidades, milagros. Pero eso forma parte, está incluido en el reino de Dios. ¿Por qué? Porque Él quiere nos lo dice. Entonces, nuestra vida, nuestras pertenencias, si Él es el amo y Él es el dueño de todo, nuestros hijos son de Él. Porque nosotros lo aceptamos a Él, porque nosotros nos rendimos a Él, porque nosotros, esas cosas cuando confesamos a Cristo, con nuestra confesión, lo entregamos a Él. Nuestro dinero es de Él. Y el Señor puede decir lo que Él crea que debe decir. Cuando hablamos de dinero, es la parte así como también como sensible, ¿verdad? En el hombre. Quizás el que le diga a alguno, da todo lo que tienes. ¿Es eso salvación? No depende de lo que diga el que ellos. Si Él nos dice, de lo que tienes, dar la mitad, ¿qué debemos hacer? Algunos en el Nuevo Testamento nos mandó a dar todo, a otros puso en el corazón de la mitad y a otros le dijo, colaboren con los que tienen necesidad. Lo que el Señor diga. Jesucristo dijo, al que no renuncie a todo lo que posee, nuestra vida, nuestro ser, todo lo que tiene que ver con nuestra vida, nuestras pertenencias, todo lo que nosotros tenemos, los hijos que Él puso en nuestro vientre, todo. El que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Pero sabe, su voluntad es buena, porque por su voluntad Él creó todas las cosas y todo lo maravilloso que nosotros
vemos y existen. Pero sabe, antes de continuar, quiero que vayamos a Apocalipsis capítulo 13. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 13. Se aproxima un tiempo. Se aproxima un tiempo, pueblo de Dios. Y Jesús está sonando sus trompetas. Habla de uno que viene a gobernar. Dice desde el versículo 11. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan la imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no le adorase. Y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. ¿Sabe usted qué dice la palabra del Señor? Que cuando nosotros venimos a Cristo, somos sellados por el Espíritu Santo de Dios. ¿Sabía usted eso? Somos sellados por el Espíritu Santo de Dios, que en día a día batallando en nuestro ser la imagen del Hijo de Dios, del que anduvo por la tierra haciendo milagros, haciendo maravillas, libertando a los cautivos, dándole vista a los ciegos, proveyendo, multiplicando la comida, los alimentos, los peces, sanando, libertando. Ese Jesús. Para que ese Jesús viva en nosotros, para que ese Jesús sea manifestado en nosotros, aquel con el cual el hombre, después de haber recibido el señorío de Cristo, el Espíritu Santo empieza a tallarlo dentro de nosotros. El Hijo de Dios. Pero dice Tesalonicenses que por cuanto no recibieron el amor de la verdad de Dios, todo este engaño el mundo lo va a aceptar. Y todo esto va a venir sobre el mundo. Marcos 1, 4 y 5 dice, el reino de Dios Jesucristo se ha acercado. Arrepentidos y convertidos y creed en el Evangelio. Jesucristo vino a traer el reino de su Padre e implantarlo en nuestros corazones. Y para terminar, vamos a ver algunos conceptos, a recordarlos, como a ponerlos por orden. Amén. Y vamos a leerlos rapidito. Escúchalos, medita en ellos, toma lápiz, papel, escríbelos para que estén bien claros en nuestro corazón. ¿Qué es el Evangelio? Son buenas noticias
¿Qué son buenas noticias? Son las noticias del reino de Dios, que vino a libertar a los cautivos, a darle nueva vida, a manifestar la gloria de Dios en el hombre. ¿Qué es el reino de Dios? Es el gobierno de Dios, es la plantación de Dios, es la siembra de Dios, es el ensanchamiento, es la influencia de Dios sobre todas las cosas. Es la cosecha de Dios, es multiplicación. El estancamiento no hace parte del reino de Dios. Si usted lee las parábolas. Y la sustancia de ese reino es justicia, paz y gozo manifestado en el hombre, en el corazón del hombre, y poder de Dios por el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios. Todo lo que Dios nos pida es reino. Todo lo que Dios nos da es de su reino. ¿Cuál es el propósito del evangelio? Reimplantar el gobierno de Dios, la autoridad moral de Dios, para que los hombres vivan conforme a ella. ¿Qué es evangelizar? Anunciar a los hombres el gobierno de Dios, para que oyendo, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, creyendo en el Señor Jesucristo, se arrepientan del pecado y se bauticen y así entren en el reino de Dios. ¿Qué es el pecado? Fíjense que el libro de Romanos te habla de dos conceptos, pecado y pecados. ¿Qué es el pecado? El pecado es la rebelión del hombre contra Dios y vivir conforme a su propia voluntad, conforme le da la gana. Esa es la rebelión. Y los pecados son todas aquellas cosas que hacemos nosotros debido a esa rebelión que hay en nuestra vida o en áreas de nuestra vida. ¿Qué es el arrepentimiento? El hombre tiene dos posiciones solamente delante de Dios: la rebelión y la sumisión. Entonces vemos que arrepentimiento es el cambio que tiene una persona de actitud en sumisión al Señor. ¿Qué es fe? Fe es creer lo que el Señor nos dice. Creer en su palabra. ¿Cuál palabra? Pues el mensaje que Él nos ha traído. Que Jesús es el Hijo de Dios. Que Él nos enseña la voluntad del Padre. Que murió por nuestros pecados. Que resucitó de entre los muertos con el poder del Padre que lo levantó. Fe es creer en esto. Que Jesús es el Kyrio. Que es el bautismo, acertar por fe a nuestro Señor, ¿verdad? Y en fe morir a esas cosas, a la vida pasada, y en fe tomar pasos en esta nueva vida que el Señor nos ha dado, que viene del cielo. Es hacernos uno con Cristo y uno con su iglesia. Requisitos para el bautismo, entonces, la fe, el arrepentimiento y el bautismo. ¿Qué significa ser salvo? Tiene varios conceptos que lo integran. Nacer de nuevo del agua y del espíritu, recibir el perdón de los pecados para ser llamado hijo de Dios, ser trasladado de las tinieblas a la luz, vivir bajo el señorío de Cristo, porque si por Él fuimos salvos, por Él también vivimos. Amén. Haberse convertido en un discípulo. ¿En qué se convierte un pecador? Se convierte en un discípulo. Porque cuando nos convertimos, guácala, Dios nos abre los ojos y queremos buscar la escritura y ver qué es lo que nos dice Dios. Y entonces en ella encontramos que debemos orar, en ella encontramos que debemos ayunar, en ella encontramos que debemos ser santos, en ella encontramos todas las cosas que el reino de Dios tiene. Todo lo que representa aquello que el Señor nos quiere implantar en nuestro corazón. Jesucristo dijo: toda potestad me es dada en los cielos y la tierra, por tanto, id a ser discípulos. Y un discípulo, un pecador se convierte en alguien que empieza a aprender de Jesucristo, oyendo su palabra y entonces haciendo, ¿verdad?, lo que el Señor dice.
aprendiendo a amar, aprendiendo a dejar lo que nosotros poseemos, aprendiendo a ser guiados por el Espíritu Santo de Dios. Mateo 9:9 nos dice, pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado en el banco de los tribunos públicos, y Jesús le dijo, sígueme. Todo el evangelio Jesús lo resumió en esa palabra. Todo el evangelio Jesucristo lo resumió en esa palabra. Sígueme. Implica dejar la rebeldía, pasar, estar bajo el dominio del Señor, rendir toda nuestra vida. Quizás para algunos dirán, esto es muy fuerte. Cuando yo leía las palabras que Jesús le dijo a los discípulos, decía, pero bueno, él no le está diciendo gran cosa, que el Señor Jesús habló en medio de la multitud, y entonces les parece dura esta palabra. Y los discípulos, muchos de los discípulos se fueron y se quedaron los discípulos que conocemos, ¿verdad? Y entonces el Señor Jesús dice, si ustedes también quieren irse, pues váyanse, les dijo el Señor Jesús, ya. Pero Él nos pide todo lo que nosotros tenemos, pero el Padre dice que Él nos va a compartir lo que Él le dio a su Hijo. ¿Qué tiene Jesús? ¿Qué le dio el Padre a Jesucristo? Hubo otra persona que estuvo frente a Jesús y le dijo, ¿verdad? Que Él quería la vida eterna. Estuvo frente a la puerta y no le siguió. Deja todo y se entristeció. Y lo más probable es que se haya perdido. Pedro, terminamos con Pedro en Juan capítulo 21. Juan capítulo 21, vamos a leer estos versículos y terminamos. El Señor Jesucristo le está hablando a Pedro y le dice, apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quiera. Esto dijo dando a entender con que muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, el Señor Jesucristo le dijo a Pablo, sígueme. Entonces, dice la Escritura que le preguntó acerca de Juan. Cuando Pedro le dio, dijo Jesús, Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Tú sígueme. Padre, gracias te damos en esta hora, Señor. Nos postramos delante de ti, Señor. En esta hora, Padre, te pedimos perdón por toda rebeldía en nuestras vidas, Señor, a tu reino, a tu gobierno, Padre. Te pedimos perdón por toda ignorancia, Padre, en nuestras vidas. Perdónanos y límpianos, Señor. Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, reconocemos que Jesús es el Señor. En el Antiguo Testamento, Señor, cuando un esclavo ya les tenía el tiempo para salir y veía que su amo lo había tratado bien y no quería irse a libertad, entonces le cogían la oreja y se la horadaban. Y todos decían que era un esclavo por amor, porque decidió quedarse con su amo. Señor, tu palabra dice que nuestro corazón oye con aquello que tú atraviesas nuestro corazón y con tu Espíritu Santo, Señor. Aquí estamos, Señor, cada día, Señor. Atraviésalo, Padre. Señor, Espíritu Santo, y escribe un poco más en nuestros corazones para gloria de Dios, Padre. Que el Señor los bendiga.
Gloria al Señor, aleluya, gloria a Dios, alabamos su santo nombre. Oh Espíritu Santo de Dios, grande y temible, Dios todopoderoso, Señor, estamos delante de tu presencia, oh Dios, creyendo en tus misericordias, Señor, creyendo en tu palabra, Señor amado. Oh Señor, clamamos a ti, Padre, para que tu reino venga, Señor, a la vida de los jóvenes, Señor, así como te ha manifestado a nuestras vidas, Señor. Señor, extiende tu mano sobre la juventud en Toronto, Señor. Extiende tu mano sobre la juventud en el mundo entero, oh Dios. Señor mío, Dios mío, inclínate, Señor. Extiéndete, Señor, sobre los que claman tu santo nombre, oh Dios. Oh Dios de misericordia y de verdad. Ahí donde está el necesitado, Señor. Ahí donde está ese joven afligido. Padre mío, está en tus manos, Señor. En tus manos ponemos la familia, en tus manos ponemos la juventud, Señor. Oh Dios, mira aquellos jóvenes afectados, mira aquella familia afectada por su hija, Señor. Señor, yo te ruego misericordia. Señor, yo te ruego que tu sangre poderosa sea, Señor, cubriendo toda la juventud. Oh Espíritu Santo de Dios, guárdanos, Señor, y ten misericordia de nosotros, Señor. Oh Señor, porque tus juicios se han manifestado, Señor amado. Oh Espíritu Santo de vida, oh Dios Todopoderoso. Oh Señor, afirma nuestras vidas, Señor. Afirma nuestra fe en ti, Espíritu Santo. Oh Señor Dios Todopoderoso, que nosotros seamos hallados dignos de ti, Señor. Cuando tú suenes esa trompeta, Padre, que nosotros podamos ser levantados, Señor. Oh Espíritu Santo de Dios, recoge la juventud que se pierde, aquellos jóvenes que están ignorantes, Señor, que andan en el mundo pensando que nada le va a pasar. Oh Dios, mira cuántos jóvenes han sido afectados con esta pandemia. Espíritu Santo de vida, ruego a ti misericordia, ruego para que sus ojos sean abiertos. Todo joven, toda alma que ha escuchado de ti, sea el momento donde tu Espíritu Santo les recuerde tu palabra, para que ellos tengan arrepentimiento, Señor, y sean salvos. Tu reino se manifieste a ellos, Padre. Alcánzalo, mi Dios, en el nombre de Jesucristo. Atamos y reprendemos, Padre, todo espíritu de escarnecedor, lo atamos y lo echamos fuera por tu palabra, porque en ti solamente hay esperanza, porque solamente tú eres Dios en el cielo, en el cielo y en la tierra. Jehová Dios mío, los dioses que no hicieron ni los cielos ni la tierra desaparezcan de sobre de la tierra y debajo de los cielos, Señor. Atamos el espíritu de muerte, oh Dios, y lo echamos fuera de tu pueblo, Padre mío, porque no tiene autoridad sobre tu casa, no tiene autoridad sobre Cristo, porque tú lo venciste, Señor. Tú venciste la muerte, Señor amado. Padre, por eso proclamamos vida, vida y salud sobre tu pueblo, Señor, sobre todo aquellos que creen en ti, Señor. Dale vida, Señor. Aquellos que están pidiendo, oh Señor, alguien que ore por ellos. Esta oración es a favor de ellos. Aquellos que no tienen quien interceda por ellos. Esta oración es por ellos. Extiende tu mano, Señor, y no los dejes, Señor, descender al Seol sin salvación. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Le pedimos ahí a cada uno de ustedes, hermanitos que están conectados, unirse a la oración. Amén. Dice la palabra de Dios en 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y es Jesucristo, hombre. Amén. Todo es en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, por tu amor. Gracias por tu misericordia. Gracias porque solo tú eres bueno. Gracias, Señor de los cielos, porque estamos aquí solo por tu misericordia, poderoso Dios. Oh Jehová, creyendo en tu nombre, acercándonos, Señor, al trono de tu gracia, Padre bueno,
suplicándote, Señor, en ese nombre que es sobre todo nombre, Señor, ante el cual toda rodilla se doblará, ante el cual toda lengua confesará que solo tú eres Dios en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Venimos a pedirte, Señor, por todos los niños, por esas almas de todos los niños, Señor. Oh Jehová de los ejércitos, tú dijiste, Señor, allá las mujeres de Jerusalén, no lloren por mí, lloren por sus hijos, lloren por ustedes, Señor. Oh Espíritu Santo, yo te ruego, Señor amado, que venga sobre nosotros, sobre cada madre de familia, Padre. Espíritu de oración, Señor. Que tu Espíritu Santo gima, Señor, por medio de nosotros, oh Padre, al Padre, Señor, sobre nuestros hijos. Son tiempos, Señor, difíciles. Son tiempos, Padre, donde el enemigo, Jehová, aún en nuestras casas los atacan. Oh Espíritu Santo, pero tú eres el guardador. Tú eres, Señor, el único que nos puede guiar a toda verdad, a esa verdad que es Jesucristo. Oh Señor, tú dijiste, Jesús de Nazaret, dejad a los niños venir a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Yo te ruego por cada niño, Padre. Mira aquellos, Señor, que aún han sido, Señor de los cielos, ofrecidos a Satanás, que aún, Señor, han sido sacrificados, Padre. Oh Jehová de los ejércitos, aquellos que son esclavos, Jehová de los ejércitos del pecado, ten misericordia de ellos. Mira, Señor, aquellos que se encuentran en los orfanatorios, aquellos que son abusados, Señor. Solo tú puedes guardarlos, oh Dios. Solo tú puedes sanar sus heridas. Oh Jehová, aquellos que han sido, Señor, abusados por sus padres, por sus familiares, Señor, ten misericordia de ellos. Mira aquellos que se encuentran debatiéndose entre la vida y la muerte en un hospital. Yo te ruego por cada niño poderoso de Israel, que tú tengas misericordia, que tú te apiades de ellos. Oh Señor, solo tú eres bueno, solo tú eres misericordioso. Tu misericordia está sobre buenos y malos, así como haces salir tu sol, Señor, sobre buenos y malos. Así, Señor, tu misericordia está sobre cada uno de ellos. Mira aquellos niños indefensos. Mira aquellos bebés aún, Señor, que han sido, Señor, tal vez tirados en la basura. Aquellos padres que no tienen, Señor, nadie por ellos. Oh Jehová de los ejércitos, tú dijiste en tu palabra que aunque padre y madre le dejaren, con todo Jehová le recogerá. Oh Señor, acógelos tú, poderoso de Israel. Oh Señor amado, mira al que no tiene comida, Señor, al que no tiene bebida. Yo te ruego, Señor, porque tu palabra dice que tú eres, Señor, el Padre de huérfanos. Oh Señor de los cielos, provéeles, poderoso de Israel. Oh Señor, mira aquellos niños en nuestros países, Señor, que están enfermos y no tienen para medicina. Yo te ruego que tú les suplas, Señor. Oh Dios, así como hiciste, Padre, en tiempos antiguos, Jehová, que aún enviabas cuernos, Señor, para mandar, Jehová de los ejércitos, alimentos. Tú puedes mandar cuervos también, Señor. Oh Dios, para enviar medicina, Jehová de los ejércitos. Oh Señor, ten misericordia. ¿A quién suplicaremos? ¿A quién iremos, Señor, sino a ti? Si solo tú tienes poder, si solo tú tienes palabras de vida eterna. Oh Dios del cielo, alrededor del mundo, Señor, seas tú, Jehová, viendo a los niños, Señor, viendo a esos niños indefensos, oh Jehová de los ejércitos. No permitas que se pierdan. Son, Señor de los cielos, la fuerza del mundo, Jehová. Ahí hay muchos, Señor, que serán, Señor amado, oh Dios, misioneros, que serán predicadores, que serán pastores, que serán maestros, Señor de los cielos. No permitas que sean engañados, oh Jehová de los ejércitos. Alumbra, Señor, alumbra. Tú eres el sol de justicia. Alumbra sobre sus vidas, yo te lo ruego, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. El Señor bendiga a nuestras hermanas en esta mañana una vez más, que nos trajeron el consejo de tu palabra y estamos seguros que cada uno hemos sido edificados y bendecidos aquí y en nuestros hogares. Queremos recordar y pedirle a todos los hermanos que oren en sus casas. En el tiempo que usted tenga libre, en la noche, en la madrugada, en la mañana, en la tarde, dedíquele un tiempo de oración por esta situación
Que el Señor tenga misericordia del mundo, de nuestra familia. Que tenga misericordia de nuestros vecinos, compañeros de trabajo, de nuestros hijos. Esa oración es importante que usted la haga. Levántese de mañana, en la madrugada, en el tiempo que usted disponga. Dedíqueselo al Señor. El Señor va a escuchar esa oración y va a ver esas lágrimas por sus hijos, por su esposo, por su familia. Tenemos todavía familiares que no están dentro del redil. Hay hermanos, hermanas. Hay el esposo, hay la esposa. Hay familiares, hay vecinos. Qué tristeza que se pierdan. Qué tristeza que mueran sin fe y sin esperanza y sin Jesucristo. Nosotros tenemos, con la ayuda del Señor, la respuesta ante esta necesidad, ante esta situación, ante esta crisis. Vamos a orar, no se olvide. En el momento que usted se encuentre solo, en privacidad, dedíquele ese tiempo al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias por este momento que hemos tenido, Señor. Gracias, muchas gracias. Llévanos en paz y guárdanos del mal. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Nos vemos el día viernes, recuerden.